Hola de nuevo, su amigo José Cinéfago. Acabamos de ver ahora otro estreno de este fin de semana, una película de terror llamada La Cabaña Siniestra, pero que en su título original es The Lodge, que se traduce como El Albergue y que tiene todo el sentido porque va a tratar sobre unos niños que pues, se muere su madre y entonces están técnicamente huérfanos de ella, pero a los 6 meses su papá decide tener una nueva pareja y técnicamente va a ser su nueva madrastra, pero a ellos les inquieta como un antecedente muy raro de su madrastra. Ya ven que ahora con el internet se puede investigar muchas cosas y ellos descubren que su madrastra perteneció en su adolescencia a un culto fanático cristiano súper radical en el que estuvo involucrado en un escándalo de suicidio masivo. Y entonces a ellos les perturba, pues vamos, estar bajo la custodia de esta persona. Y vamos, a mí lo que yo me pregunté, dije, bueno, si se lo muestras a tu papá, capaz que tu papá te dice, bueno, o sea, vamos a tener cuidado, porque además el papá decide que van a tener que pasar la Navidad en una cabaña en las afueras de la ciudad, totalmente aislada, entre la madrastra y los hijos, porque el papá tiene que trabajar. Entonces a mí ese planteamiento argumental de entrada como que no me acababa de convencer, sentía que se podía cuestionar, pero al final de cuentas el balance o la parte fuerte que tiene la película es que genera una atmósfera que te va envolviendo y que te va sacudiendo a lo largo de toda la película, con sonidos, con iluminación, con situaciones, con escenas totalmente inquietantes, totalmente raras a veces y totalmente intrigadoras, ¿no? De repente se hace como mucho énfasis a unos muñequitos que trae la niña y uno empieza a especular sobre qué rollo traerán ahí los muñequitos. Se enfocan cuestiones como cuadros religiosos o elementos así un poco como hay, por ejemplo, se repiten 2 escenas de globos. En fin, hay como pequeños ingredientes que poco a poco van haciendo que el ambiente se vuelva inquietante de menos a más y que uno esté así como con el pendiente de qué tan raro se va a poner ese asunto, además de una música muy marcada por los violines y los chelos, que es totalmente clásico del terror. Hay una parte que inclusive recuerda como a esta partitura de Psicosis, ¿no? De los violines que quiebran totalmente. Entonces tiene como todos esos elementos que van reforzando la idea. Y entonces el asunto es de que va a plantear esto, ¿no? Los huérfanos de madre que tienen como una visión muy particular ellos sobre el asunto de la muerte y el purgatorio y el asunto, porque las condiciones en las que muere su madre a ellos les mortifica que su madre no pueda como alcanzar el cielo, digamos, ¿no? Como estas visiones a veces un poco obtusas que se tienen sobre el bien y el mal, ¿no? Y en contraposición con la visión que tiene Grace, que es la madrastra o la futura madrastra, sobre, pues vamos, el mismo asunto del purgatorio, el mismo asunto del pecado, el mismo asunto de alcanzar quizá la salvación, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que ya encerrados en la cabaña, los niños generan una atmósfera totalmente incómoda para Grace, pues para que ella como que desista de ser quizás su madrastra, pero lo que no cuentan es de que Grace pues con este antecedente que tiene de la secta a la que perteneció, se puede volver mucho más, ella puede generar atmósferas mucho más raras y mucho más inquietantes, ¿no? Entonces a los chicos técnicamente se les empieza a voltear el juego que ellos mismos habían planteado de generar una atmósfera inquietante para que Grace se volviera un poquito desistiera quizá de su pretensión, pero vamos, entonces Grace se vuelve un poquito desquiciante y aquí es donde entra quizá este asunto de lo que había yo rastreado quizá en esta película. De repente hay de cómo el asunto del miedo puede estar totalmente ligado también con el asunto de la demencia, por ejemplo, ¿no? Hay unas escenas en esta misma película en las que se usan maquetas, que son las casas de las muñecas que les había comentado, y que a mí inmediatamente me remitieron a Heredity de Ari Aster, que es una película que a mí me costó mucho trabajo, pero que entendí este asunto, ¿no? De cómo, que analógicamente, como algo totalmente ficticio o algo totalmente
simbólico se va a trasladar a la realidad, y entonces el asunto de crear atmósferas nivel maqueta se traslada a atmósferas nivel real, y eso se vuelve totalmente perturbador. Y además del juego mental, eso, o sea, que algo que aparece totalmente inofensivo se vuelve totalmente desquiciante, y el asunto de la locura empieza a atormentar y a rayar los límites del personaje, en este caso el de Grace, ¿no? Porque ella de repente empieza a tener como alucinaciones o sueños oníricos tenebrosos, y entonces ella ya no sabe muy bien si está entre la realidad o la vigilia, pues, ¿no? La vigilia o el ensueño, y ese es el asunto mental que más o menos plantea quizá con la referencia de Heredity. Y otra referencia que totalmente es directa quizá, pues es del Resplandor, ¿no? En El Resplandor pasa lo mismo, un hotel aislado por una tormenta de nieve, y aquí pasa casi lo mismo, una casa o un refugio aislado totalmente por la nieve, que en algún momento la soledad empieza a perturbar mentalmente a uno de los personajes, que es Grace, y empiezan a suceder cosas totalmente extrañas, ¿no? Entonces, no es una película de terror así como para venir a espantarse. Los jumpscares son muy contaditos, máximo tiene 3 jumpscares así de que te asustas de repente, pero realmente es más un terror conceptual, así le llamo yo, digamos, un terror conceptual como el de Hereditary, como el de Midsommar, por ejemplo, como La Bruja, The Witch. Este terror que no necesariamente es el que es para espantar, sino que es un terror conceptual que se enfoca más en la atmósfera, más en la concepción de una idea, de un concepto como tal, en este caso la locura, a partir del aislamiento, de la soledad, en relación con los juegos maternales y de hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es una línea a veces muy difícil de tocar. Pues hasta aquí las imprecisiones de esta película de terror que venimos a ver, y que les vuelvo a recordar, es un terror conceptual. Al final de la sala había un grupo de chicos que estaba hasta el fondo, que empezaron a aplaudir, pero era más como sarcasmo, así de que no les había gustado la película, porque pues vamos, los chicos ahora vienen a que los espanten y a que los asusten, y esta película no es para eso, ¿no? Pues así que ahí está la valoración, 2 estrellitas, puede verla si es que le llama la atención, si es que le gusta como este terror conceptual, pero si definitivamente quiere ver algo de terror para asustarse, esta no es la opción, ¿no? Saludos a Vanessa, que me acaba de mandar saludos, gracias Vanessa por sintonizarnos, y yo los dejo, voy a ver si me chuto otra película que posteriormente estaremos comentando. Nos seguimos viendo aquí en el cine, gracias, hasta luego.